Hola, mi nombre es Ishel. Yo soy médico pasante en el servicio social y les voy a hablar sobre terminología de investigación. Población, grupo de personas o datos que queremos entender. Por ejemplo, todos los diabéticos de México. Muestra, es un subgrupo del todo, como todos los diabéticos de Cuernavaca. Y un elemento es una sola observación, un solo paciente con diabetes. La estadística descriptiva describe los datos que pertenecen a una población o una muestra, como por ejemplo media, mediana, moda, variabilidad y distribución, que más adelante los veremos. Estos nos van a ayudar para organizar y resumir y presentar los datos de manera informativa. La estadística inferencial infiere las características de la población a partir de una muestra, como los niveles de glucemia sérica normales en los pacientes mexicanos a partir de una muestra representativa. Este nos va a ayudar para saber algo acerca de una población y tomar decisiones y así poder estudiar más acerca de ese tema. Parámetro es un número que describe la característica de una población, por ejemplo, la altura media de todos los individuos del país, y la estadística describe características de una muestra, la altura media de los individuos de un aula. El error de muestreo, incluso cuando una muestra se elige al azar de la población, habrá alguna variabilidad natural que no refleje con precisión el promedio de la población. La manera de reducir el error es incrementando la muestra. El sesgo de selección se debe por falta de aleatorización. No desaparece al incrementar la muestra y este se da normalmente con estudios con voluntarios. Una muestra imparcial pero imprecisa es aquella en la que el investigador selecciona una muestra aleatoria, representativa de la población, pero hay variación natural dentro de la muestra. Esto quiere decir que hubo error de muestreo, como en el caso número 3, pero incrementando el tamaño de la muestra, sabremos el promedio verdadero de la población. Así se puede solucionar este problema. Pero una muestra precisa, pero sesgada, es aquella en la que la muestra tiene una pequeña variación, pero no representa la población. Esto quiere decir que hubo un sesgo de selección. Este es como en el caso 1, pero aquí el problema es que incrementando la muestra no ayuda al sesgo de selección. Validez es la precisión de una prueba. Un ejemplo es: llega un paciente y le toman la presión con un baumanómetro viejo. La presión sale de 200 sobre 140. Posteriormente le toman la presión con un baumanómetro nuevo y sale de 140/90. Entonces esta lectura es inválida. Fiabilidad es cuán repetible es la prueba. Otro ejemplo es: llega el mismo paciente y le toman la presión. Posteriormente se la vuelven a tomar y en una sale alta y en otra baja. Y se tiene que repetir varias veces en la misma visita para tener idea de cuál es la presión verdadera del paciente. Esto quiere decir que esta muestra es poco fiable. Variable, algo que cambia. Variable independiente, aquella que influye en la variación. Variable dependiente es el resultado de aplicar la variable independiente. Un ejemplo es cuando se está probando la dosis de un fármaco para un paciente con hipertensión. La dosis del fármaco es la variable independiente. El resultado de la presión arterial, si cambia o no cambia, es la variable dependiente, ya que depende de la dosis que se aplique. La curva de Gauss tiene distribución normal. La curva que no es de Gauss puede estar sesgada hacia un lado.
Esto también se puede deber a los famosos outliers, que estos son valores atípicos que van a mover nuestra curva. La curva Kurtonik tiene un pico excesivo o plano. Simula una I. Las curvas Lepto-Kurtic son excesivamente altas, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media que en una distribución normal. Y la Pley-Kurtic, las curvas son planas, ya que los datos están dispersos y menos concentrados alrededor de la media que en una distribución normal, como se puede ver en los ejemplos. La curva de Gauss tiene distribución normal. La curva que no es de Gauss puede estar sesgada hacia un lado. Esto también se puede deber a los famosos outliers, que cuando ambas variables son independientes. Valores atípicos que van a mover nuestra curva. Cuando queremos saber si un paciente curva tiene Kurtonik ambas enfermedades, tiene un pico excesivo, por ejemplo, o plano. Sabemos que simula una I. Tener arteriosclerosis. Las curvas cuando tenemos diabetes son excesivamente altas, muy alta, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media que en una distribución normal. El grado de arteriosclerosis y la Pley-Kurtic, las curvas son planas, ya que los datos están dispersos y menos concentrados alrededor de la media que en una distribución normal, como se puede ver en los ejemplos. La curva de Gauss tiene distribución normal. Si tienen una, la curva que no es de Gauss puede estar sesgada hacia un lado. Esto también se puede deber a los famosos outliers, que estos son valores atípicos que van a mover nuestra curva. Pero la curva Kurtonik tiene un pico excesivo o plano. No es si es simula una I. Significativo. Las curvas Lepto-Kurtic son excesivamente altas, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media, algunos pacientes que en una distribución normal. No tiene la eficacia y la Pley-Kurtic, las curvas son planas, estadísticamente ya que los datos están dispersos, pero no quiere menos concentrados alrededor de la media no que en una distribución normal, como se puede ver en los ejemplos. La curva de Gauss tiene distribución normal. Anormal. Estadísticamente se refiere a lo que es poco probable. Anormal en medicina también se puede deber a los famosos outliers, que estos son la mamá lleva a su valores bebé atípicos que van a mover el nuestra doctor curva. comienza que está 2% debajo La del curva peso Kurtonik de las niñas de su tiene un edad. pico excesivo La mamá o piensa, plano. mi niño no está normal, Simula está una enfermo. I. Pero esto Las no quiere curvas decir que porque esté son estadísticamente excesivamente altas, anormal, va a haber ya alguna que los datos enfermedad. están más concentrados alrededor de El la media pediatra debe que en una determinar distribución si normal. hay algo más en su historia clínica o física Y la que puedan Pley-Kurtic, sugerir las una curvas son patología. planas, ya que los datos están dispersos y menos La media concentrados se obtiene alrededor de la sumando los media que en números una y distribución dividiendo por el normal, número total como se puede ver de en los números. ejemplos. La mediana es el La número curva de central Gauss tiene en la distribución secuencia normal. ordenada de La puntos curva de que no es de datos. Gauss puede estar Y la sesgada hacia un moda lado. es el Esto número también que se aparece puede con mayor deber a los frecuencia en la famosos secuencia. outliers, que estos son valores atípicos que van a mover nuestra curva. La curva Kurtonik tiene un pico excesivo o plano. Simula una I. Puede haber una Las curvas o más modas y se les denomina bimodal, son excesivamente trimodal. altas, ya que los Esto datos están es más como concentrados aparece en alrededor el de la ejemplo media de la imagen, que en una que distribución aparecen normal. varios números repetidos. Y o la sea, hay Pley-Kurtic, diferentes las modas. curvas son planas, Si no hay moda, ya que los se datos están denomina dispersos amodal. y menos La concentrados mediana es la alrededor de la forma más media común que de en una presentar el distribución normal, porcentaje, como se puede ya ver que en los toma ejemplos. todos los números en cuenta. La curva de Gauss A tiene veces los datos distribución están normal. mal sesgados porque La hay curva que no es de Gauss uno o puede pocos estar sesgada valores hacia un lado. denominados valores Esto también se atípicos puede o deber a los outliers, famosos que están lejos outliers, de la tabla. que estos Un son ejemplo es un estudio donde se está tomando en cuenta valores el atípicos peso que de van los a mover pacientes nuestra curva. y la media La es de curva 55 Kurtonik kilos. tiene Llega un una pico paciente excesivo que pesa o plano. 34 kilos y esto Simula una I. arrastra los Las resultados curvas de la media. Lepto-Kurtic Entonces, son excesivamente altas, sería un ya ejemplo que de los valor datos están más atípico concentrados o alrededor de la media outlier. que en una distribución normal. Y la Pley-Kurtic, las curvas son La media planas, recortada ya que quita los el datos están 5% de los dispersos valores más y altos menos más concentrados bajos. alrededor de la Esto media baja que la en una probabilidad de distribución valores normal, atípicos o como se puede outliers. ver en los ejemplos. La media ponderada es una La combinación curva de de varias Gauss muestras tiene de distribución normal. diferentes tamaños. La curva Las que no es muestras de más Gauss puede grandes estar sesgada hacia reciben un mayor lado. peso que las Esto muestras también más se puede pequeñas. deber a los Y famosos la media outliers, aproximada que estos son muestra que los puntos valores están en atípicos intervalos. que van a mover nuestra curva. La curva Kurtonik
tiene un pico excesivo o plano. Simula una I. Las curvas Lepto-Kurtic son excesivamente altas, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media que en una distribución normal. Razón promedio o cambio de tasa. Y la Play-Kurtic, las curvas son planas, ya que los datos están dispersos y menos concentrados alrededor de la media que en una distribución normal, como se puede ver en los ejemplos. Un ejemplo la es curva como lo de que estamos Gauss viviendo ahora, normal. la pandemia del La curva que no es de Gauss puede estar sesgada hacia un lado. Esto también se puede deber a los famosos outliers, que estos son valores atípicos que van a mover nuestra curva. La curva Kurtonic tiene un pico excesivo o plano. Rango. Simula es la una I. entre el valor más alto y más Las bajo. curvas Lepto-Kurtic son excesivamente altas, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media que en una distribución normal. Un médico familiar ve un y la rango de 8 Play-Kurtic, las por día. curvas son planas, Esto ya que es los porque datos están máximo ve dispersos 60 y menos mínimo ve concentrados alrededor de la 52, media que en una 60 menos distribución 52, normal, 8. como se puede ver en Y los un cirujano ejemplos. plástico también La ve curva un rango de de 8 Gauss tiene pacientes distribución por día. normal. Esto La es curva que no es de Gauss puede estar mínimo sesgada hacia un ve lado. 1 y Esto máximo también 9. se puede deber 9 a los menos famosos 1, outliers, 8. que Esto quiere estos decir son que aunque los rangos sean similares, valores pueden atípicos que corresponder van a mover nuestra cargas de curva. trabajo. Y La la curva varianza Kurtonic es la forma más tiene un detallada pico de excesivo describir o la plano. propagación. Simula una I. Las curvas Lepto-Kurtic son excesivamente altas, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media que en una distribución normal. A un conjunto de elementos y la originales Play-Kurtic, para las precisar curvas así son qué tanto planas, difieren de la ya que medida los datos original están dispersos obtenida y de y la menos medida concentrados esperada. alrededor de la Un media ejemplo que en una es distribución una normal, diana. como se puede ver Esa en es los la media. ejemplos. Y los La curva dardos de Gauss son tiene los puntos distribución normal. individuales. La curva La que no es de desviación Gauss puede estar estándar es sesgada el hacia un promedio de lado. distancia Esto también se puede entre deber a los famosos donde caen los outliers, dardos que estos son a la media, o sea, a la diana. valores atípicos que van a mover nuestra curva. La curva Kurtonic tiene un pico excesivo o plano. Simula una I. Las curvas Lepto-Kurtic son excesivamente altas, ya que los datos están más concentrados alrededor de la media que en una distribución normal. Esto lo podemos obtener y la Play-Kurtic, las curvas son la planas, desviación ya que los datos entre la están media dispersos por 100. y menos concentrados alrededor de la media que en una distribución normal, como se puede ver en los ejemplos. La curva de Gauss tiene distribución normal. La curva que no es de Gauss puede estar sesgada hacia un lado. Esto también se puede deber a los famosos outliers, que estos son valores atípicos que van a mover nuestra curva.